Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En una ocasión en que vamos a tratar un tema un poco sensible, porque para todo aquel que haya visto al menos un episodio de este canal, es claro que aquí el sábado es un tema especial, muy querido. De hecho, casi todos mis videos terminan con un Shabbat Shalom, porque bueno, generalmente publico mis videos un viernes, los días viernes, de tal manera que ya aprovecho de desearles a todos que tengan un Shabbat Shalom, que puedan tener la paz del Shabbat y puedan disfrutar eh, de un día especial. Pero sin embargo, uno no puede dejar de notar que el Shabbat no es del agrado de todos. Y en especial, parece que el Shabbat no es del agrado de los autores del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, si no hostil, por lo menos desfavorable a el cuidado del Shabbat. Entonces, en el episodio de hoy día nos vamos a preguntar por qué y vamos a tratar de descubrirlo. Pero no vamos a analizar, por supuesto, todo el Nuevo Testamento, ni todo lo que el Nuevo Testamento tiene que decir acerca del Shabbat. Solamente nos vamos a concentrar en tres pasajes, en tres versículos en realidad, más su contexto, como siempre lo hacemos, que a mí me parecen son representativos o al menos tocan más directamente el asunto. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos al texto. El primer texto que vamos a considerar está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 16. Bueno, ustedes saben que la carta a los Colosenses es una carta en disputa. No todo el mundo está de acuerdo que sea una carta directamente auténtica de Pablo. La mayor parte de los eruditos concuerda en que no es una carta auténtica, sino que fue hecha por algún discípulo de Pablo. Pero para nosotros eso no va a ser demasiado importante. Eh, para nosotros lo único que importa es que refleja bien la teología paulina. Y también es una carta escrita por alguien que conoce muy bien el trasfondo judío de, de la teología. Entonces vamos al texto. Dice así, perdón. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. A propósito, estoy leyendo La Reina Valera 1989. Es simplemente porque esta versión restaura la palabra sábado en la traducción, como lo hacía la Reina Valera 1909, y a diferencia de la 1960, donde dice en este pasaje días de reposo. Algún día espero hacer un video explicando por qué em, la Reina Valera 1960 escogió colocar
la expresión días de reposo y no sábados, pero eso es otro asunto. En fin, entonces en este pasaje, en este versículo, el autor de Colosenses advierte a sus lectores de que nadie debería criticarlos en relación a su postura frente a aspectos o actitud acerca de comidas. Y aquí claramente hace referencia a comer o no comer comida kasher, o sea, no hacer distinción entre alimentos puros e impuros desde el punto de vista de la ley judía. Tampoco hacer, eh, tampoco deben ser criticados, no deben dejar que los critiquen por respetar o no los días de fiesta. Las lunas nuevas en el judaísmo, eh, cada inicio de mes es celebrado y se hacen oraciones especiales en reconocimiento a Dios por por el nuevo inicio de un ciclo lunar, en fin. Por eso es que el libro de Isaías, eh, en el último capítulo, me parece en el 66, dice que eh, en la era mesiánica, las personas se reunirían, las naciones se reunirían mes a mes y sábado a sábado para celebrar a Dios. Ese mes a mes se refiere a la celebración de las lunas nuevas. Y finalmente que nadie los critique por asuntos de sábados, de celebrar o no los sábados. Ahora bien, una primera crítica que se hace a este pasaje es que dice sábados. Por lo tanto, algunas personas dicen, como dice sábados en plural, y efectivamente en griego está en plural, en griego dice sabaton, que em, es un genitivo plural. Y de hecho eh, ok, no lo voy a hacer. Seguramente puedo colocar el diccionario de... Ahí está. Gramatical y efectivamente es un genitivo plural. Entonces hay algunas personas que dicen, mira, como sábado está en plural, debe de referirse a los sábados ceremoniales. Efectivamente, durante el año habían días que eran sábados, en el sentido que eran feriados, porque no se debía trabajar esos días, y que no era necesariamente el sábado semanal. Por ejemplo, el primer día de Pesaj, de la Pascua, ¿no? El último día de Pesaj, em, o el día de las trompetas, eran, eran feriados, no se debía trabajar, pero no coincidían con el sábado semanal. Y esos días también eran llamados sábados, Shabbat. Entonces, bueno, y eso no necesariamente está contemplado en la expresión o días de fiesta, porque no todos los días de fiestas eran Shabbatot, eran sábados. Entonces, la crítica va por ese lado, diciendo que como sábado está en plural, debe referirse a esos feriados anuales y no al sábado semanal. ¿Por qué? Porque el sábado semanal está en el decálogo y por lo tanto no es criticado, no puede ser violado, no puede ser desrespetado. Esa crítica en realidad no tiene mucho fundamento porque los autores del Nuevo Testamento, cuando piensan en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, no lo piensan
en el texto hebreo, lo piensan en la Septuaginta y lo citan de la Septuaginta. Y en la Septuaginta, como vamos a ver dentro de poco, es usual usar la palabra sábados en plural para referirse al sábado semanal. Entonces, si me permiten, vamos a hacer una búsqueda de esta palabra. Vamos a buscar la palabra sábado em, y lo vamos a, pero no lo vamos a buscar en el Nuevo Testamento griego, lo vamos a buscar en una Biblia que contiene el en el Antiguo Testamento el texto de la Septuaginta. Entonces lo vamos ahí está buscando. El primer texto que encuentra es en Éxodo capítulo 16, versículo 23. Y en este texto que vamos a leer en la traducción al castellano, dice así: Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer al horno, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobre, dejadlo a un lado y guardadlo para mañana. Este texto está en el contexto del sábado semanal. Y vean lo que em, eh, lo voy a cambiar a la Septuaginta que tiene la, la morfología y vamos a colocar eh, el, no sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí dice sábata. Sábata es un plural neutro de sábaton. O sea, aquí en la Septuaginta, para referirse al día de reposo semanal, se usa la palabra sábado en plural. Del mismo modo, en Éxodo capítulo 31, cuando dice ciertamente guardaréis mis sábados, porque esto es una señal entre yo y vosotros a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová el que os santifico. Eso está ahí también en la Septuaginta, está en plural, sábata. Es en este caso, un acusativo plural neutro. En el versículo siguiente, en el versículo 14, donde dice guardaréis el sábado porque es sagrado para vosotros, la palabra que se usa en griego también es sábata, que también es plural. Y en el, el versículo 15, donde dice 6 días trabajarás, pero el séptimo día será sábado, que obviamente se refiere al sábado semanal. La Septuaginta también lo usa en plural. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que el uso plural de la palabra sábado no impide que se refiera al sábado semanal. Así es que efectivamente el autor de Colosenses em, está probablemente refiriéndose al sábado semanal y diciendo que nadie debe juzgar a los creyentes de Colosas en relación a si guardan o no el sábado. Ahora, uno se pregunta por qué. ¿Por qué el autor de Colosenses tiene esta actitud? Bueno, para eso, para descubrirlo, hay que leer un poco más de versículos en el capítulo 2 de Colosenses.
Y a mí me gustaría leer desde el versículo 8. Dice así, sigo leyendo la Reina Valera 1989. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Esta frase es importante. Y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Mi comentario, que es espiritual, ¿no? Versículo 12. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, porque sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados, autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida, de bebida o respeto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Ay, 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 aquí hay material. Ya, ¿de qué se trata esto? En la teología paulina, lo importante no es la ley. Lo importante es haber recibido a Cristo, porque la unión con Cristo es lo que da nueva vida. Esa es la teología paulina. Pero en la carta de Colosenses se argumenta que en Cristo está la plenitud de la deidad. Esta es una de las razones por la que uno duda de que Colosenses sea auténtica de Pablo, porque Pablo nunca llega a considerar a Jesús como Dios. Pero en fin, eso no importa ahora. Lo importante es que para Colosenses la plenitud de Dios está en Jesús, está en Cristo. Y por lo tanto las personas que se unen a Cristo están completos, no necesitan nada más que unirse a Cristo para ser perfectos delante de Dios. No necesitan hacer nada más, no hay algo que le puedas agregar a la perfección y a la completitud que se recibe en Cristo. Por lo tanto, en particular, no es necesario hacer distinción entre las comidas puras o impuras. No es necesario guardar las fiestas. No es necesario guardar las ceremonias de la luna nueva. No es necesario guardar el Shabbat, en la opinión del autor de Colosenses, porque nada de eso puede agregarle a la obra realizada por Cristo. No es posible agregarle nada más, que es contrario a, por ejemplo, lo que opina la escuela de Mateos o los cristianos asociados a Mateos. Si ustedes me permiten un segundo, yo sé que esto se va a ver feo en el video, pero déjenme buscar en la enseñanza de los apóstoles, que es un libro
que estuvo a punto de entrar en el Nuevo Testamento y que em, es- de hecho es muy muy antiguo, es de finales del siglo primero o comienzos del siglo segundo y está asociado a, a, a la escuela de Mateo seguramente, porque de hecho tiene muchas cosas en común con el Evangelio de Mateo. Ok, y hacia el final del, de este libro, dice lo siguiente: velad, pues, por vuestra vida, que vuestras lámparas no se apaguen y vuestros lomos no estén sin ceñir, sino que estad preparados, porque no sabéis la hora en que vendrá nuestro Señor, y congregaos con frecuencia, procurando lo que es apropiado y para vuestras almas, porque todo el tiempo de vuestra fe no os beneficiará si no sois perfeccionados en la última hora. Para los creyentes asociados a la escuela de Mateos, que probablemente está reflejada en este libro, La enseñanza de los apóstoles, había una perfección que debía ser alcanzada antes de el regreso de Jesús. Pero para la escuela paulina, esa opinión es aberrante, porque no puede haber nada más perfecto que recibir a Jesús, porque en Jesús está la plenitud de todo. ¿Me entienden? Entonces probablemente la escuela de Mateos no hubiese tenido problema en que los gentiles comenzaran a guardar el sábado las fiestas. Pero para Pablo y la escuela paulina, tal situación hubiese sido aberrante porque hubiese sido negar la perfección adquirida a través de Cristo. ¿Me doy a entender? Si yo sé que esto está un poco enredado, así es que vamos a pasar al siguiente texto. El siguiente texto está en Gálatas, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, si no me engaño. No, no, eso es Génesis. Gálatas 4, 4. Ahí sí. No, no es 4, 4. Como siempre me engañé. Así es que vamos a em, tener que... Estas cosas que pasan en los programas en vivo, ¿no? Entonces vamos a hacer trampa. Era Gálatas 4:10. Era 4:10. Em, en Gálatas 4:10, Pablo, ahora sí, Gálatas es una carta auténtica, Pablo le dice a sus lectores: vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Se lo dice como crítica, ¿no? Me temo por vosotros que yo haya trabajado en vano a vuestro favor. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo está criticando que los Gálatas comenzaran a guardar los días, fíjense la secuencia: días, meses, estaciones. Los días son los sábados, es el sábado semanal. Los meses, las lunas nuevas, el comienzo de cada mes. Las estaciones son las fiestas. Y los años sabáticos, por ejemplo, los años de jubileo. Está toda la secuencia de tiempos festivos en el judaísmo. Y Pablo está criticando a los Gálatas por guardar eso. ¿Y por qué Pablo critica a los Gálatas por haber comenzado a guardar los, eh, los días, los meses, haber empezado a guardar, en este caso, Shabbat? Porque
Para Pablo, eso significa que los Gálatas están volviendo al judaísmo y se están colocando bajo la autoridad de sus nuevos maestros judíos. Y aquí hay un conflicto de autoridad en la carta a los Gálatas entre los maestros judaizantes en el lenguaje de Pablo y el propio Pablo. Y en Gálatas, Pablo va a insistir en el concepto de libertad y que los cristianos han sido llamados para estar en libertad, lo que significa también en la carta de Gálatas eh, estar liberado de los maestros que ejercen dominio a través de la religión o de las exigencias religiosas. Por supuesto, Pablo no dice nada acerca de su propia autoridad y que o que se liberen de su propia autoridad, pero eso es otro cuento. Ahora bien, entonces lo que estamos estableciendo hasta ahora es que para la teología paulina, la guarda del sábado es una aberración. Para Pablo y su escuela, guardar el sábado es completamente contradictorio con el Evangelio, porque significa intentar em, encontrar una fuente de perfección más allá de la unión con Cristo. Ahora bien, curiosamente, los rabinos habrían concordado con Pablo, o en el siglo I, por lo menos muchos rabinos hubiesen concordado con Pablo, por motivos distintos a los de Pablo. Me explico. Para los rabinos, el sábado es propio de los judíos. Es un pacto, como leímos en Éxodo, es un pacto o es un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Por lo tanto, no tiene nada que ver con los gentiles. Y por lo tanto, adoradores de Dios de origen gentil no están obligados, de acuerdo a los rabinos, a guardar el sábado. Pueden hacerlo si quieren, pero no están obligados los gentiles a guardar el sábado en opinión de los rabinos, incluso si son creyentes en el Dios único. No están obligados. ¿Por qué? Porque para los rabinos, los gentiles, solamente tienen que someterse a las 7 leyes dadas a Noé y no a las 613 leyes completas de la Torá. Y eso no significa que los gentiles sean espiritualmente inferiores, solamente significa que tienen, en relación a Dios, deberes distintos que los del pueblo judío. Y dentro de esos deberes distintos que tienen los gentiles, no está guardar el sábado. Por lo tanto, por motivos distintos, la escuela de Pablo y la escuela y los rabinos concordarían en que los gentiles no están obligados a guardar el sábado. Y probablemente ambos grupos, Pablo y su escuela, ¿no es cierto?, y los rabinos, desalentarían a los gentiles de guardar el sábado, porque para Pablo es una contradicción con el Evangelio, y para los rabinos, porque es de alguna manera usurpar una señal del pacto que es propia de Israel. ¿Ok? Sería como si un gentil comenzara a, a, a usar símbolos judíos sin el ser judíos. Es apropiación cultural, digamos, una cosa así.
¿Ok? Vamos entonces al último texto que quiero considerar, porque es un texto distinto. Ese está en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Este versículo está hacia el final del relato de la curación de una persona que estaba enferma, estaba paralítico por 38 años, si no me engaño, y estaba al lado de una piscina que contaba la leyenda que cuando se movían las aguas, la primera persona que entrase en el agua era sanada. Y Jesús cura a esa persona en sábado y le dice que se levante, que levante también su camilla y se vaya. Y se va el hombre con su camilla. Pero el problema es que era sábado y en sábado está prohibido transportar cargas. No lo digo yo, lo dice el libro de Jeremías en el capítulo 27. Jeremías prohíbe transportar cargas en sábado. Uno puede discutir qué es una carga y si la camilla realmente era una carga, pero ese es otro cuento. Eso podría ser una discusión talmúdica. Bienvenidos al Talmud. ¿Ok? El caso es que eh, algunos judíos tradicionalistas, ven a este hombre cargando la camilla y empieza ahí una confusión, una discusión. En caso. Y el punto es que en el versículo 18, el evangelista, el autor del libro del Evangelio de Juan, comenta, saca una conclusión. Y la conclusión es que saca es esta. Por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, a Jesús, matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, la versión Reina Valera va a decir quebrantaba el día de reposo, la Biblia de las Américas va a decir porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces tenemos un versículo del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan en este caso, que dice positivamente que Jesús quebrantaba el sábado. Ahora bien, debemos decir que el Evangelio de Juan es en muchos aspectos muy antijudío, muy opositor por lo menos al judaísmo de estilo fariseo, que va a dar origen después al judaísmo rabínico. Es muy, no quiero decir antisemita porque a lo mejor es un poco fuerte, pero es se opone mucho al judaísmo, vamos a decir así, a todo lo que es judío. Ahora, el versículo 18 es un comentario del autor del libro de Juan. Y él no está diciendo que Jesús quebrantaba el sábado en opinión de los judíos, o que los judíos percibían o lo acusaban de quebrantar el sábado. No. El autor de Juan dice positivamente porque quebrantaba el sábado. O sea, no solamente eso, no solamente quebrantaba el sábado, sino que también hacía otras cosas, pero quebrantaba el sábado. Ahora, ¿qué significa quebrantar el sábado? Significa no respetar las restricciones que están asociadas a ese día. Eso es. Alguien va a decir, sí, pero el Evangelio de Mateo, si no me engaño, dice que Jesús iba a las sinagogas todos los sábados según su costumbre. Sí, pero asistir a las sinagogas es una de las facetas del sábado.
Y ni siquiera la principal, porque uno puede ir a un lugar de culto cualquier día de la semana. Y eso no quiere decir que esa persona guarde cualquier día de la semana. La guarda de un día se refiere a las restricciones o a las normas que hacen de ese día un día distinto a los otros. Y el Evangelio de Juan está diciendo que Jesús quebrantaba el sábado. ¿Y en qué se ve que Jesús haya quebrantado el sábado? No, no es por el hecho de haber sanado. Es por el hecho de que Él hizo que alguien más violara una prohibición del sábado, que es transportar carga. Que como les digo yo, no es una prohibición rabínica, es una prohibición de Jeremías, el profeta Jeremías. Probablemente los rabinos discutirán qué es carga, qué se puede considerar carga y qué no. Y uno podría empezar a discutir si la camilla era carga o no. Pero en fin, el hecho es que Jesús mandó a esa persona realizar una acción que iba en contra de las costumbres acerca del día de sábado en esa época. Podemos decirlo así. ¿Y por qué? Porque en el Evangelio de Juan, Jesús necesita oponerse a las autoridades judías para darles una razón para que lo crucifiquen y poder cumplir su misión. Ok. Entonces, esa es la razón, vamos a decir, literaria de por qué está ese pasaje aquí. Porque Jesús necesita darle a los judíos motivos para que lo crucifiquen finalmente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es mi opinión de todo esto? Yo creo que hay dos posiciones que pueden ser consideradas compatibles con el Nuevo Testamento en general. Una es no guardar ningún día de la semana. De hecho, eso es muy, muy compatible con la teología paulina y también con la teología rabínica, dicho sea de paso, por lo que expliqué hace un rato. Y la otra posición que yo creo que es compatible con el Nuevo Testamento y con las escrituras cristianas en general, ¿no es cierto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es que gentiles guarden el sábado reconociendo que no les es obligatorio hacerlo, pero que lo guardan por opción y por amor a Dios, por tratar de demostrar su amor a Dios cumpliendo uno de los mandamientos más apreciados por Dios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Está en el centro, en el corazón del decálogo. Así es que mi opinión es esa. Yo creo que esas dos posiciones son compatibles con el Nuevo Testamento. Asignarle características de Shabbat a otro día que no sea el sábado, yo creo que eso es incompatible con la Biblia como un todo. Pero esa es mi opinión. Así es que, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que podemos responder la pregunta que hicimos inicialmente. ¿Por qué el Nuevo Testamento tiende a ser desfavorable a la guarda del sábado, al cuidado del Shabbat? Yo creo que hay dos motivos importantes. Uno es teológico, es decir, eh, es el argumento de Paulino, ¿no? La guarda del Shabbat
es incompatible con el Evangelio. Entonces, para Pablo, y el Nuevo Testamento es mayoritariamente paulino, ese va a ser un motivo importante. Pablo va a considerar que tratar de hacer cualquier cosa más allá que aceptar a Cristo es ir en contra del Evangelio mismo. Y en segundo lugar, está la polémica subyacente con el judaísmo rabínico, el judaísmo fariseo, que luego va a ser o si ustedes quieren, el judaísmo normativo del primer siglo. Hay una fricción, hay una lucha, hay una polémica finalmente. Y en esa polémica va a haber grupos cristianos como los asociados al Evangelio de Juan, que van a oponerse a todo lo que huela a judaísmo. Curiosamente, el autor de Apocalipsis, o por lo menos parte de los textos que están hoy día incorporados en el libro de Apocalipsis, van a ser muy favorables a la ley. Para el autor del libro de Apocalipsis, el cristiano ideal es un cristiano que por supuesto cree en Jesús como Mesías y además guarda los mandamientos de Dios. Y yo me imagino que eso incluye el Shabbat, aunque el texto no nos dice. A pesar de que el propio libro de Apocalipsis tiene un texto que puede sugerir que en esa época ya se comenzase a guardar el domingo. Pero eso no lo vamos a discutir aquí, porque este video se está haciendo largo y tedioso, creo yo. Así es que, una advertencia final, este no es un video contra el cuidado del Shabbat. Yo cuido Shabbat en la medida que puedo. Pero sí es un video que intenta discutir simplemente por qué el Nuevo Testamento, y esto tiene relevancia para mis amigos cristianos, por qué el Shabbat parece ser muy desestimulado en el Nuevo Testamento. Dicho todo esto, no me resta más que desearles a todos un Shabbat Shalom que va a llegar dentro de algunas horas más, no mucho más que en menos de un día. Así es que tengan todos un Shabbat Shalom, que disfruten de ese día especial con Dios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.